Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues una vez más ya estamos aquí y hoy quiero hablaros de un tema que yo creo que es sumamente importante y sumamente interesante y que dentro del top trending, por así decirlo, de los temas interesantes y de los temas importantes, este estaría entre uno de los 2, 3 primeros, 4 primeros como mucho. Hoy quiero hablaros de las apariciones marianas. ¿Y qué son las apariciones marianas? Pues vamos a ver lo que son. Las apariciones marianas son un fenómeno espiritual ocurrido dentro del catolicismo, en relación a la aparición de la Virgen María en un punto concreto o determinado lugar. A través de la historia han sido cientos, si no miles, los casos de este tipo de visiones con relación a la Virgen, pero la Iglesia Católica solo ha aceptado unos pocos. El racionalismo teológico va con pies de plomo con respecto a este fenómeno religioso, que desde hace tiempo va cogiendo más y más fuerza, debido a que se enfrenta a un paradigma en los dogmas de la Iglesia y la revelación, ya que de aceptarlo se enfrentaría a un problema ideológico sin parangón. La tradición religiosa católica reconoce como primera aparición mariana a la llamada Virgen del Pilar, aunque existen muchas otras, convirtiéndose en patronas de ciudades, pueblos y localidades, y poseyendo miles de devotos. La lista habla por sí sola. Nuestra Señora de Guadalupe, del Cerro de Tepeyac, en México; Nuestra Señora de la Cabeza, Andújar, España; Nuestra Señora de las Gracias de la Medalla de la Milagrosa, París, Francia; Nuestra Señora de Lourdes, Francia; Nuestra Señora de las Lágrimas, en Brasil; la Virgen de Fátima, en Portugal; la Virgen de Guadalupe, en España; la Virgen del Espino, Chauchina, España; Virgen del Pilar, en Zaragoza, España; y Virgen de la Candelaria, en Tenerife, España. Y un largo etcétera englosan la lista de este fenómeno. Pero ¿cuál es el verdadero y posible significado de las apariciones marianas? Bueno, pues como os he dicho y como os he prometido, un tema súper interesante. A mí desde hace tiempo este tema me fascina. Le encuentro como con mucho misterio, como con mucha amiga y con algo que tiene mucho que ofrecer y que, a pesar de que ha sido muy investigado, creo que todavía no se ha llegado, solo se ha rascado la superficie, no se ha llegado realmente al meollo de lo que es el asunto. Ya sabemos lo que es una aparición mariana, pero ¿qué factores entran en juego? Bien, yo he cogido dos, vosotros podéis coger más si queréis. La primera, la visión o aparición de un ser luminoso o de características divinas, y la segunda, un mensaje. Y entonces vosotros me diréis, lógicamente, bueno, ¿y dónde queda en todo esto la Virgen María? Pues bueno, amigos, la Virgen María en todo esto queda en un absoluto y completo fraude, desde mi punto de vista, cada uno que piense lo que quiera. Y os voy a explicar. Desde siempre la Iglesia Católica ha tenido el poder, obviamente, pero ha tenido, dijéramos, este tipo de registros o este tipo de sucesos, de anomalías de las apariciones marianas. Y como os digo, concretamente hace algunas décadas, la Iglesia Católica ostentaba, desde hace 1000 años, el poder. Y obviamente, poder y conocimiento son cosas que son dos armas de destrucción masiva, ¿vale? O bueno, el poder muchas veces da conocimiento, ¿no? Pero con esta especie de claustro de toda la información por parte de la Iglesia Católica, lo que hacía eran dos cosas. La primera, guardaba la información, y la segunda, en base, dependiendo de que le conveniera una cosa a otra, o desechaba una aparición mariana en concreto, si era a lo mejor muy rimbombante, muy llamativa, o cosas demasiado flagrantes, cosas que no se podían ocultar, o bien las modificaba, que es lo que hace mucho la Iglesia Católica. Desde hace
mucho tiempo ha sido así, no solo con las apariciones marianas, sino con todo en general, pero desde hace mucho tiempo, con las apariciones marianas en concreto, ha sido así. La Iglesia Católica cogía la información de lo que sucedía, obviamente era uno de los poderes públicos, y en este caso un poder muy importante, que era el religioso, y dominaba todo. Entonces, cuando sucedía algo así, cuando algún vecino, alguien era consciente de lo que había sucedido en cuestión de una aparición mariana, supongo que corría directamente al párroco de turno, o al sacerdote, o incluso al obispo, y estos utilizaban la información como querían, la doblegaban. No, pues ha sido la Virgen, no, pues ha sido un ángel, no, pues ha sido pitos o ha sido flautas, que es muchas veces lo que suele pasar. Pero la cosa cambió. ¿Y cuándo cambió? Yo creo. El cambio se produjo en 1917 con la aparición de Fátima. Esta aparición mariana ocurrió en Portugal y los protagonistas fueron, como sucede en muchos de estos casos, 3 pastorcillos: Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto. El suceso de Fátima fue brutal y un punto clave, porque por primera vez se filtró información contradictoria y muy probablemente verídica de lo que realmente vieron estos pastorcillos. Estos niños dijeron haber visto a un ser que les dio un mensaje casi en 3 ocasiones. Obviamente la Iglesia intentó, como siempre hace, tapar este tipo de cosas y amenazó a los niños bajo, lo tengo aquí apuntado, bajo quemarlos en un caldero hirviendo, que decían que debían decir que habían visto a la Virgen y no lo que realmente habían visto. Tiempo antes de estas apariciones, de estas 3 apariciones que hubo antes, también una en 1916, antes del 1917 también se registraron luces en el cielo, en las inmediaciones, que se movían de una forma extraña. Todo esto obviamente años después suscitó muchas preguntas y fue concretamente en Fátima, pero en otras apariciones también, fue modelo de estudio, fue una cosa que no cuadró, que no encajó, que aquí había gato encerrado. Ya no era solo la Virgen María, empezábamos en los albores de la tecnología. En 1917 la gente empezaba a despertar, no es que hubiera un despertar absoluto, pero sí que la gente empezaba a investigar las cosas, ya había periodistas. Pero entonces la gente se empezó a preguntar, bueno, si no es la Virgen María, si no es lo celestial, ¿qué son las apariciones marianas? De hecho, también con relación a lo de Fátima, ocurrió un hecho fundamental, que fue la famosa danza del sol, que de danza del sol como tal, como sol, hubo poco. No quiero hablar mucho del tema de Fátima, aunque es un tema crucial y creo que es el punto clave que declina el empiece de los estudios de lo que son las apariciones marianas. Pero la danza del sol hay que mencionarla concretamente porque se tituló Danza del Sol porque hubo algunos que pusieron como Danza del Sol, pero la gente realmente no hablaban de un sol como tal. Sí hablaban de un sol, pero por referirse a algo luminoso. Pero de hecho el sol fue ocultado por un objeto que también le asemejaban como un sol, porque era igual de grande, igual de luminoso, pero que en ciertas ocasiones, no lo digo yo, lo dicen los pequeños escritos que hay, que podéis acudir a verlos, que esos están en los periódicos, etcétera, etcétera, de lo que ocurrió en la danza del sol, que este objeto luminoso se puso delante del sol, lo ocultó durante un tiempo, se movía, hacía como movimientos casi imposibles, eran en muchos casos vertiginosos, y que su color a veces sí que era luminoso, pero a veces era de color plata. Una cosa que obviamente a todos en la memoria nos está viniendo de qué puede proceder. Y efectivamente lo que estáis pensando es cierto, del tema ovni. En este suceso fueron testigos más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas. Eso es una barbaridad. O sea, 10.000 personas es como un campo de fútbol entero que vio eso. Y en aquellos años que se desplazaron concretamente, directamente, para ser testigos
de este tipo de anomalías y de este tipo de sucesos que estaban ocurriendo en Fátima, porque eso en aquel entonces fue una absoluta revolución. Como os digo, el tema de la danza del sol a los investigadores les puso, o empezó, porque ya el tema ovni ya se empezaba a tocar, se empezaba a tratar. A ver, no es verdad que todavía no había salido el primer tema ovni, pero yo estoy seguro y creo conocer casos de gente que ya hablaba de este tipo de cosas, no de fenómeno ovni, porque todavía no existía el fenómeno como tal, pero sí se empezó a relacionar cosas que no tenían nada que ver. Y luego años posteriormente, obviamente, se empezó a relacionar a las apariciones marianas y concretamente a la famosa danza del sol, que no es la única vez que ha pasado en las apariciones marianas. Ha habido otras danzas del sol. Fátima fue una de ellas, una muy mediática, muy convulsa a nivel de propaganda, ¿no? Pero que no fue la única y que ha habido otro tipo de danzas del sol también y que obviamente se tienen que relacionar con el fenómeno ovni. Al estudiar las apariciones marianas, yo consigo descubrir cierto tipo de patrones que son casi comunes a todas ellas. Las tengo aquí apuntadas y son: la primera, seres bellos, o mujeres o hombres. Digo en casos genéricos en las que hay escritos o hay leyendas o hay, bueno, pues un poco de pequeñas crónicas. Como digo, seres bellos, mujeres o hombres, hay de todo. A los hombres se les dice que son ángeles y a las mujeres son la Virgen María. Es muy curioso. Con características y trajes extraños. Cuando tú ves a ese tipo de seres, aunque no sean luminosos, que en muchos casos sí lo son, aunque no sean luminosos, sí que te dan a entender, como pasa con el fenómeno ovni y con el contacto, ¿no? con este tipo de humanoides, te da a entender que ese personaje no es de aquí. Mensajes en muchos casos indeterminados, ya que obviamente la Iglesia ha metido mano en esos mensajes y además son todos muy curiosos. Yo estoy estudiando últimamente algunos de ellos y todos se cortan por el mismo patrón. Mensajes que han sido obviamente manipulados por la Iglesia, por sus pensamientos y sus dogmas, ya que encima luego no son ni siquiera, y perdón por la expresión, ni siquiera son inteligentes y no cambian o modifican los hechos. En todos, o bien el ser les dijo a estos pastorcillos, a estos hombres: quiero que me hagáis un rosario para que recéis por los pecadores, otros: quiero que me hagáis un altar para que recéis por los pecadores, otro: quiero una figura de devoción o un sitio de devoción para que la gente venga a orar y que se salven los pecadores. Todo es muy dogmático, como veis, aunque bueno, luego vamos a hablar de a lo mejor la posible intención de estas apariciones. Luego, por otro lado, luces en el cielo antes, durante y después de las apariciones. Esto es muy importante, muchísima gente lo deja relatado y además decían que había un ambiente como cargado. Había lucerillos que les llaman muchas veces, o fuegos incendiarios, que también los llaman, en el cielo, que se paseaban. La gente sabía que iba a ocurrir algo. Además, las luces en el cielo, en los pueblos, en las serranías, o bien del norte o bien del sur, siempre han estado muy asociados a sucesos que iban a ocurrir. La gente como que lo tenía calado en el subconsciente y no sabía muy bien por qué. La cuarta, en la gran mayoría de los casos, con más de una aparición. O sea, estas apariciones marianas, el ser, o bien hombre o bien mujer, la entidad que se aparecía, no solo se aparece una vez: oye, te doy un mensaje y me voy. No, para nada. En la gran mayoría de los casos, estos seres se aparecen en multitud de ocasiones y incluso en diferentes años, dando mensajes a, por regla general, las mismas personas. Los protagonistas, la quinta, eran gente, por regla general también, humildes, ganaderos, pastores, niños, ancianos, de clase o de extracto de clase baja, ¿vale? Sin mucha cultura, con trabajos humildes. ¿Por qué? Pues como decimos siempre en el fenómeno ovni, que también es el fenómeno de lo absurdo, si tú ese mensaje se lo vas a dar a una persona socialmente poco aceptada, o socialmente por la cual se pueda vilipendiar o se pueda mofarse de ella, el calado, el
el mensaje va a llegar de una manera mucho más pausada, mucho más paulatina. No va a ser un impacto tan grande como si fuera, yo que sé, un policía de aquel entonces, o si fuera un médico, o si fuera un político, que muy probablemente no lo hubieran dicho. Pero imaginaros qué pasa, y este político de turno dice: oye, es que he visto un ser. Eso era impensable, y ya de antemano que la Iglesia podía manipular esos mensajes y a esas personas tan humildes. Y luego la sexta, lugares, que esto es muy curioso, lugares apartados, pueblos o aldeas remotas, con un crecimiento cultural bajo, como he dicho. Normalmente, y yo hablo por el sitio en el que vivo, eran barrios. Aquí se denominaban barrios. En Galicia, por ejemplo, son aldeas. Pero eran pequeños reductos, en muchas ocasiones, como eran reductos ganaderos, eran de 2 o 3 casas, 5 o 6 familias, no vivían más en los alrededores. Y casas, pues os podéis imaginar, de piedra, en plena montaña. Y eso luego llegaba al pueblo a través de estos pastores que llegaban y decían lo que habían visto, obviamente, pero luego la Iglesia decía: bueno, pues tú no has visto a un ser, tú lo que has visto ha sido la Virgen María. Y así era, no se podía cambiar. Esta es la situación más o menos de las apariciones marianas en el mundo. Este es el mapa, dijéramos, un poco el mapa mundi de lo que son las apariciones, o lo que representan una parte de las apariciones, porque no las he puesto todas, en el mundo. Y este es el mapa de España, también muy genérico, muy por encima de lo que son las apariciones marianas y lo que representan en nuestro país concretamente. Las apariciones marianas más famosas, o con el mayor número de adeptos, yo he puesto la primera, Fátima, porque creo que es la más importante, la más llamativa, o la que generó una controversia más grande, y a lo mejor por eso también tiene el mayor número de adeptos, un mayor número de devotos, ¿no? Pero también está la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora de la Medalla de Milagrosa, que aquí en España, aunque ocurrió en Francia, está muy arraigada también. Por ejemplo, aquí en Ávila, en el sitio en el que yo vivo, en Ávila, en Castilla y León, está súper arraigada la Medalla de la Milagrosa. De hecho, hay escuelas y todo. Pero en realidad hay cientos de miles de apariciones, y si os ponéis un estudio, hay cientos de miles, no me atrevería a decir millones, pero sí de cientos de miles, por lo menos en España, de apariciones marianas que han ocurrido a lo largo de la historia y que se han incluido dentro de esa historia. Y estas apariciones marianas, debido obviamente a la Iglesia, como digo, se han terminado convirtiendo en patrones o símbolos de pueblos, ciudades, las fiestas, por ejemplo, este tipo de fiestas, ¿no? Aquí hay una fiesta que el pueblo en el que yo vivo, en Navalvenga, que es la Virgen de los Villares, que estoy por investigarla. Todo este tipo de patrones, de patronatos, de santos, de vírgenes, normalmente suelen ser vírgenes, pero bueno, también pueden ser santos, Santo Tomás, etcétera, etcétera. La Iglesia lo ha convertido, pero en realidad el fundamento de estos patronatos, de estas fiestas en honor o en conmemoración a este tipo de vírgenes o de santos o de ángeles o de etcétera, etcétera, vienen de eso, de una aparición mariana, y la estadística es abrumadora. Y también hay una cosa que, si Dios quiere, si el Padre quiere, os voy a intentar mostrar, que es la correlación no solo de las apariciones marianas con el fenómeno ovni, que también, sino, como ya hablé en su momento, la correlación de las apariciones marianas con la leyenda de la Encantada. Como digo, si el Padre quiere, os mostraré todo esto con pelos y señales, como se suele decir. Y en el próximo vídeo inauguraré, que también os lo dije ya, una nueva sección de investigaciones de campo, en donde vosotros os vais a venir conmigo a investigar todo este tipo de cosas, y os voy a hacer partícipe de los descubrimientos que he tenido, y os voy a intentar llevar por los lugares, y vamos a intentar hacerlo juntos, para que veáis no solo mi método de investigación, sino para que os empapéis bien de lo que son las investigaciones, de las deducciones a las que he podido llegar, y de las que muy probablemente lleguéis vosotros también. Pero
Dos casos fundamentales, como digo, son las apariciones marianas en correlación a los ovnis y las apariciones marianas en correlación a la leyenda de la encantada, que las tres cosas, amigos, son lo mismo. La diferencia, que el fenómeno ovni por aquel entonces no existía y la leyenda de la encantada no se correlacionaba en ese momento con las apariciones marianas. ¿Por qué? Porque la leyenda de la encantada es las apariciones, la leyenda de la encantada o de todas esas hadas o seres míticos, mujeres, seres espirituales que se aparecían, no estaban relacionadas con las apariciones marianas porque el cristianismo todavía no estaba tan implantado, o ni siquiera en muchos casos, en muchas de las leyendas de la encantada, en muchas de esas leyendas son mucho más antiguas, precristianas, y todavía el cristianismo ni siquiera estaba en auge, ni en danza, ni en nada. Así que, pero bueno, en definitiva, yo creo, amigos, que las apariciones marianas que ocurren, que todavía siguen ocurriendo, lo que obviamente nosotros ya no las identificamos con la Virgen, hay gente que todavía sí, pero obviamente ya no las llamamos apariciones marianas y sí las llamamos contactos con seres o bien de otras dimensiones o contacto con seres que no son de otras dimensiones, que son seres físicos, que no tienen por qué ser luminosos, pero con unas características un poco extrañas, que llegan, vienen y te dan un mensaje. El problema es saber qué tipo de mensaje. ¿Por qué yo creo que hacen este tipo de cosas? ¿Por qué yo creo que estos seres o estas entidades hacen este tipo de cosas? Pues como dije con el fenómeno ovni, para intentar poquito a poco descafeinar un impacto brutal que sería el hecho de que la gente supiera que no estamos solos. No solo no solos, sino no solos. No solos en nuestra misma dimensión y no solos en el universo. Yo creo que como son las tres las mismas cosas, son mensajes que, concretamente con las apariciones marianas es curioso, son mensajes que impulsan la devoción y que sí que creo que a pesar de meter la mano la Iglesia o de meter la mano todo lo que es la doctrina católica, sí que creo que queda ahí un pequeño reducto devocional que sí que creo que estos seres realmente quieren hacer. Que a lo mejor no quieren implantar una iglesia o no quieren implantar algo devocional como tal, como nosotros entendemos, pero sí un punto en el que la gente vaya y se olvide de todo y lo único que quede realmente sea la fraternidad entre todos, que en muchos casos es lo que queda con este tipo de cosas y es lo que queda en definitiva con las religiones, que yo, como siempre digo, no creo que el ser humano necesite una religión o necesite un concepto o una ideología para profesar amor al que tiene al lado, ni en definitiva para tener constancia de un Dios, que es lo que tenemos dentro. Espero que el vídeo os haya gustado, que las apariciones marianas os fascinen tanto como me fascinan a mí, que me dejan de piedra, me dejan anonadado, estupefacto, y sobre todo por las posibilidades que tiene y sobre todo por lo que, como digo antes, solo hemos rascado la superficie. Tan solo, amigos, con todo lo que se ha hablado de las apariciones marianas, tan solo hemos rascado la superficie. Y tengo la enorme suerte de poder investigar aquí en Castilla y León, en Ávila, como os digo, en los pueblos de la zona, que ya he comenzado a ello, y como os digo, espero que en el siguiente vídeo podáis veniros conmigo y os pueda enseñar un poco y haceros partícipes de todas las investigaciones que estoy haciendo, de cómo la gran mayoría de los patrones o la gran mayoría de las fiestas vienen en honor a un ser que se apareció un buen día a unas humildes personas y les entregó muy probablemente un mensaje de fraternidad, un mensaje de amor, un mensaje de despertar. Un abrazo enorme a todos, gracias por vuestros vídeos, yo disfruto muchísimo, gracias por todas las suscripciones y un abrazo enorme a todos.